El orden que desordena. El orden. Hay un orden que desordena. El orden establecido. Nosotros, y ese orden es el orden de Dios, nosotros solemos entender, nosotros o algunas personas suelen entender el orden de Dios como algo negativo. ¿A alguien le pasó? Hay que ordenar, y dice, hay que ordenar. Como que es algo negativo el orden de Dios, como que nos pasa eso. Nos hablan de ordenar la habitación, bueno, hay que ordenar otra cosa, pero el orden de Dios ya es algo que vamos a ordenar. Porque tenemos eso, como que Dios nos pone una carga al mandarnos o al hablarnos de orden. Y yo he oído, no sé vos, expresiones de la talla de, hay que ordenar. ¿Oíste alguna de esas expresiones alguna vez? Y son corrientes, ¿no? Y nos ponemos a charlar los unos con los otros y tenemos ese lenguaje, no, Dios me está pidiendo orden. Y a vos y a mí también me está pidiendo que ordene, y que ordene acá, que ordene allá. Pero no tenemos bien definido ese orden. Por eso ese orden termina teniendo connotación negativa. Y el orden de Dios no es negativo. Porque eso de procesar el orden de Dios como algo negativo. ¿A alguien le pasó, aparte de los 2 o 3 que hicieron así? ¿Sí? Bueno, yo no he ido ni desde acá, ni ahí cuando yo paso por las filas a veces, cuando ustedes están ahí en el quinto cielo adorando. No he oído expresiones tales como, oh Señor, ordéname. ¿Sí? Nadie se levanta a la mañana y dice, oh Padre, ordéname. Dame órdenes para ordenar. ¿Sí? Es raro escuchar a alguien. No sé si escuchás a tu esposo o tu esposa, y si lo escuchás, filmalo. Filmalo, que lo queremos tener acá predicando. Porque tener una connotación negativa, pensar negativamente del orden de Dios, es producto de procesar el orden que Dios propone con mente humana, con la mente adánica, con la mente del hombre natural. Por eso solemos ver cuando Dios propone orden como negativo. De hecho, si vos y yo tendríamos la posibilidad de ver desde una visión celestial, nos vamos a dar cuenta de que Dios, cuando habla de orden, ese orden es un orden que está plagado y cargado de plenitud. Pero el problema es que procesamos con una mentalidad humana. Decirle a alguno, el problema lo tenés acá. Porque son siglos de influencia genética hacia el hombre, ¿sí? Siglos de influencia genética hacia el hombre para que el orden establecido no se desordene. Al hombre lo desordenaron en el Edén, Dios lo ordenó, las tinieblas lo desordenaron, y a partir de ahí el hombre empezó a ordenar según él. Cuando el hombre es destituido de la gloria de Dios, empieza a ordenar según él. Y ese orden, el hombre cree que es un orden que está bien hecho. Entonces, el mundo que tenemos es producto de un hombre o de hombres, ¿sí?, a lo largo de la historia, que han creído que lo que ellos ordenan está bien. Y eso se transmite genéticamente porque hay una influencia de las tinieblas, por eso el mundo está bajo la influencia de las tinieblas, amados, que produce que el hombre crea que tiene todo ordenado y que en su orden está todo bien. Por eso tiene que aparecer algo externo para ordenar lo que el hombre cree que está ordenado. Y cuando aparece algo externo, el hombre suele verlo como una amenaza. Y eso externo se llama Dios. Porque el hombre ve amenazante el orden de Dios, porque le va a desordenar su orden. Ese es el problema. Por eso el hombre tiene pensamientos prefijados, pero no son pensamientos de él, son pensamientos que durante siglos genéticamente fueron transmitidos. Y creer que eso lo vamos a solucionar con 3 o 4 oraciones, amados, es
la fantasía, es una fantasía mayor que Narnia. Porque creer que vamos a entrar a un placar y va a aparecer un mundo ahí atrás, es más o menos como creer que vas a entrar acá y te va a cambiar la vida. Si creemos que detrás de esa puerta que está ahí tan linda que tenemos ploteada, hay un placar donde hay un mundo, hay una vida. Y le parece la puerta del placar de Narnia. Voy a la iglesia a ver si me cambian. No te va a pasar nada acá adentro. Porque no es Narnia. El mundo que entramos acá no es Narnia. Eso lo hemos transformado nosotros. Entonces, el problema es procesar el orden de Dios con la mentalidad humana. Son siglos, amados, siglos de influencia para que todo lo que está ordenadito en este sistema siga estando ordenadito como el sistema necesita que esté. Entonces ahí dentro de ese sistema todos estamos en casilleritos puestos, en lindos casilleros. Ahí está el familiero, el que dice que primero la familia, ahí está el laburante, no, primero el trabajo, ahí está el que se le desordenan las cosas, pero cree que está ordenadito porque él maneja sus vicios, maneja todo. O sea, todo ordenadito en sus casilleros. Ahí está el que lee la Biblia, cree que eso le va a salvar la vida. O sea, todo ahí, todo en casillero. Preguntarle a alguno, ¿cuál es tu casillero? No le conteste el otro, ¿sí? Amados, el sistema de tinieblas tiene todo ordenadito, todo encaja ahí y así será siempre. Todo está encajadito ahí y así será siempre. Así tiene planificado el mundo, el diablo. Y no es para asustarme del diablo, porque el diablo, reitero, tantas veces lo dijimos, lo vamos a volver a decir porque el público se renueva, no es uno de pijama rojo que te aparece con un tridente y te dice, cuidado que te pincho la espalda. Amados, es todo un sistema de influencia que secuestra las mentes. Las mentes están secuestradas por todo un sistema de influencia. ¿Y qué usa? Bueno, usa las canciones. ¿Cómo está ordenado el mundo? Determinadas canciones, determinadas corrientes políticas, determinadas corrientes religiosas. ¿Por qué te crees que los tatuajes que se hacen los futbolistas son algo que se le ocurrió? Son todos iguales los tatuajes. ¿Qué te crees que algo que se le ocurrió? No, es todo un orden sistemático. En una época el orden eran los piercing. Yo no estoy en contra de eso. Hacete 18 tatuajes. ¿Querés vivir tatuado? Viví tatuado. No me importa. Realmente. No es algo que a mí me genere un problema. El tema es que vos te des cuenta de dónde vienen las cosas. Y yo. Porque todo va llevándote y llevándome hacia el orden que necesitamos. Que necesita este sistema que nosotros estemos. Y te hace creer que estás ordenadito. El sistema siempre encaja todo y así siempre será. ¿No te parece que el mundo está demasiado ordenadito según lo que hay algo, según lo que este mundo mismo cree que tiene que estar? No hay lugar para Dios en este mundo. Eso le pasó a Israel. Hoy Israel no tiene lugar para Dios porque ellos creen que todo lo hicieron con sus manos. Lograron tantas cosas que hoy no necesitan a Dios. Tienen escudo antimisiles, tienen grandes adelantos técnicos, tienen grandes científicos, tienen avance social, no necesitan a Dios. Lo que se profetizó quedó claro ahí. ¿Por qué? Porque se ordenaron tanto que se olvidaron del más importante. Y voy a decir algo que me voy a hacer cargo de lo que digo. El 90% de la iglesia no necesita a Dios porque está demasiado ordenada en sus propios caminos y pensamientos. Por eso hubo un Dios que tuvo que decirle a la iglesia, estoy a la puerta y llamo. El 90%, y creo que me quedo corto, pero no quiero exagerar. No, pero ¿cómo? Si yo necesito a Dios. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Estás y estoy dispuesto a una aparición de Dios que desordene mi orden? El orden que tengo desde que me levanto hasta que me acuesto,
el orden establecido, una palabra de Dios que me desordene, que me desacomode, alguien que me diga, esta amistad no te conviene, esto no te conviene. ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto a que Dios intervenga y me diga, estás demasiado de vacaciones, actívate? ¿Estás demasiado pendiente de cosas que yo no estoy pendiente? ¿Estoy dispuesto? Por eso el orden de Dios desordena todo orden. ¿Por qué me pongo serio ante una palabra como esta? Porque creo que me están retando. Porque en mi mente el orden de Dios es negativo. Porque, reitero, son siglos de influencia que no se deshacen viniendo un domingo a una reunión y a partir de la semana que viene, un sábado. Siempre que el orden de Dios no aparezca en el sistema, va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Siempre que no aparezca... Mira, está todo bien, Dios, con esto de pedirte cosas, pero que no aparezca el orden. Que va a estar todo bien. Amados, Dios desordena lo establecido. Y cuando Dios desordena lo establecido, lo que hace es abrir una brecha celestial en un mundo totalmente terrenal. Cuando Dios desordena lo establecido, aparece la visión celestial. Es porque apareció alguien que vio algo y empezó a ser testigo de lo que vio de Dios y empieza a desordenar lo que estaba ordenado. Y eso va a generar oposición. Porque cuando la visión celestial, todo creo, ay Señor, dame una visión, cuando la visión celestial viene, vos quedate bien tranquilo, que todo el mundo va a estar al tanto de que la visión celestial llegó. Porque lo primero que se va a presentar es un sistema opositor para que esa visión no se desarrolle. Por eso tantos pensamientos negativos cuando la palabra orden de Dios aparece. Porque es todo un sistema que no quiere que lo celestial se dé a conocer. Por eso el Señor no dijo, me serán buenos maestros de la Escritura que yo les estoy dando. Me serán buenos colaboradores míos en enseñarle a la gente a hablar lindo. No, el Señor dijo, me serán testigos. ¿De qué? De la visión celestial. Porque cuando una visión celestial se manifiesta, esa persona se hace imparable, indetenible. Va a tener causas para retroceder, circunstancias, un montón de cosas. Pero no lo podés parar porque tiene un aire interno. No viene de afuera el aire viene de adentro. Es el neuma del Espíritu que lo lleva, lo impulsa, le da pasión, le da gozo, le da paz. Y va contra viento y marea. Y este sistema no lo puede parar porque ese lo está desordenando. Y cuando desordenamos el sistema, amados, lo que empieza a producirse es que lo celestial empieza a gobernar alrededor de todo ese sistema. Y cuando hablo de sistema, hablo de tu familia. Cuando hablo de sistema, hablo del colegio donde están tus hijos. Cuando hablo de sistema, hablo de la facultad donde vos cursás la carrera. Cuando hablo de sistema, hablo de esos comercios, ese trabajo, esa cámara empresarial, esa empresa en la que estás metido. No estoy hablando de sistema, allá lejos. No, estamos hablando de lo que vivimos. Cuando la visión celestial se manifiesta, la visión de Dios se manifiesta en alguien, ese empieza a ser un testigo. ¿Qué es un testigo? Es alguien que reproduce en la tierra lo que pasa en lo eterno, lo que pasa en el cielo. Y cuando el cielo entra, ¿cómo entra el cielo a la tierra? A través de la iglesia. Pero una iglesia dispuesta a que se manifieste el orden de Dios. Esa visión celestial altera el orden de familias enteras. Yo nos veo, disculpen amados, y esto no es por ustedes, pero yo trato de ver global. Yo nos veo demasiado panchos. Como que estamos muy tranquilos. Como que bueno, ya escucho una prédica y listo, nos vamos al cielo. Amados, no se trata de irnos al cielo. Dios no trajo la palabra para que nos vayamos al cielo. Ir al cielo es consecuencia de vivir en la palabra de Dios. Pero cuando Dios crea la iglesia, si lo hubiera creado para ir al cielo, listo, te convertiste, va, o sea, ya está. Si ese hubiera sido el fin, bueno, listo, ya te hubieras ido. ¿Para qué vas a estar torturado toda la vida acá? No, amados, es para que
lo eterno se dé a conocer a través de una iglesia ordenada. Pero no ordenada, me tengo que ordenar, ¿qué tengo que dejar de hacer? A ver, ¿no? Como el joven rico, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. No, ordenada según la palabra. Una iglesia que pueda ser madurada por la palabra. ¿Y qué es ser madurado? Vivir cada día más pleno. De eso se trata madurar en Cristo. De vivir cada día más pleno, expresando esa plenitud, expresando esa gracia, expresando el fruto del Espíritu. Pero para eso, decí conmigo si querés, orden que desordena lo ordenado. Amados, Dios siempre ordena a favor de su iglesia. Siempre. Dios ordena a favor de su iglesia. Cuando Dios presenta orden, Dios te está fortaleciendo. Es para que salgas fortalecido del orden, no para que salgas con cara de orden. No, amado, es para que tengas una fortaleza interior que te lleve a vivir diferente a lo que vive la media de la gente. Si yo no estoy viviendo diferente a lo que vive la media de la gente, es porque no entendí absolutamente nada acerca de quién es Dios. Si yo vivo lo mismo que todo el mundo y proceso todo igual que todo el mundo, amado, yo 2 más 2, 4. Este sistema me absorbió. No hay mucho para pensar. Si sigo esperando que venga de afuera algo, este sistema me absorbió. Porque todo el mundo espera que algo le pase de afuera. Nosotros tenemos el neuma del Espíritu adentro. ¿Qué es el neuma? Lo que le da forma a todo nuestro interior, a todo nuestro ser. ¿Cuántos vieron alguna vez un neumático? ¿Sí? ¿Viste un neumático? Una rueda, más fácil. ¿Sí? Me salió medio neutro, el neumático. Amados, el neumático necesita tener una forma. La cámara del neumático, ¿sí? Necesita tener una forma. ¿Y cómo se le da esa forma? Con aire. Bueno, tu alma necesita una forma. La forma de Cristo. Fue diseñada para tenerla, pero necesita el aire del Espíritu para que esa forma sea conforme a la forma de Dios. Por eso sopla, no es sopla Espíritu, no, adentro hacia afuera. Ya sopló. Ahora está de adentro el Señor. Y yo le tapamos el pico. Nunca quisiste inflar algo con el que está tapado el pico, rojo estás, así. Bueno, así a veces está el Señor en nosotros. No lo busqué en la Biblia eso, porque no está. Dios siempre ordena a favor de su iglesia. ¿Qué hace el Señor? Crea ámbitos y condiciones para que aparezca, para aparecer Él y darse a conocer. O sea, Dios crea ámbitos y condiciones a la iglesia para que la iglesia lo dé a conocer. Dios le creó un alma al hombre para que desde esa alma la expresión de Cristo se dé a conocer. Él se creó el ámbito para darse a conocer. El alma es un ámbito creado por Dios para que Él se pueda dar a conocer. El tema es que el hombre se ocupó de llenar esa alma de su propio orden. Pero lo que desaloja a Dios es el orden que el hombre se estableció en el alma para darse a conocer desde ahí. Y cuando el hombre da a conocer a Dios, el hombre vive en la plenitud de la vida, porque el hombre vive según lo que Dios diseñó para que viva. Ahora, amados, la iglesia que definitivamente resuelve este conflicto de que el orden de Dios es a favor y no es en contra, esa iglesia empieza a encontrarse con esas condiciones que Dios creó para que se manifieste lo que la iglesia Dios dijo que es. Y ahí te vas a empezar a encontrar con condiciones externas listas para que el orden de Dios las llene. Amados, te vas a encontrar con un trabajo que no es que te está esperando a vos, está esperando el orden de Dios. Te vas a encontrar con un negocio que no es que te está esperando a vos, está esperando el orden de Dios. Te vas a encontrar con situaciones y diferentes tipos de personas que están esperando que se manifieste el orden de Dios ahí.
Dios crea las situaciones, crea los ámbitos, crea los lugares para que la iglesia lo pueda dar a conocer con libertad. Dice la Escritura en una expresión eterna, aunque esté en el Antiguo Testamento. Hay cosas que están en el Antiguo Testamento que son parte de la expresión eterna. La gente suele confundir. No, está en el Antiguo Testamento, no hay que leerlo más. No, no es que no hay que leerlo más. El Antiguo Testamento es parte de la Biblia. Y si está en la Biblia, para leerlo, no para no tenerlo ahí. Lo que nosotros tenemos que definir es si es parte del orden actual de Dios o no es parte del orden actual de Dios. Pero sí hay una realidad. La Biblia es completa, ¿sí? Está todo ahí. Yo no me puedo regir por los 10 mandamientos, pero hay cuestiones eternas que fueron escritas, escondidas, que dan a conocer a Cristo, y qué bueno que podamos echar mano de ellas, porque ya que están ahí vamos a echar mano, vamos a agarrarla y vamos a implementar lo que del Señor, de esa escritura, quiera que implementemos. Isaías 55:7, si hay alguien que pudo ver hasta más que nosotros muchas veces, te lo puedo llegar a afirmar, fue Isaías. Ese sí que vio. Él hablaba de la cruz en pasado y se manifestó 700 años después. O sea que algo debe haber visto el muchacho. Y dice Isaías en su libro o en su escrito, nosotros le pusimos libro, a partir del versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque otro día les explico Jehová y Dios, ¿sí? Hoy no es el momento. Porque mis pensamientos, es más, Jehová no debería estar escrito así. No, Jehová era un suspiro, no se podía decir la palabra. Era Yahvé. Pero ni siquiera Yahvé era. Se dice que era un suspiro. ¿Sí? Era un soplido. ¿Sí? ¿A qué les hace acordar? Por eso cuando alguien decía Yahvé estaba soplando Dios, se supone. El que lo podía decir realmente estaba soplando Dios. El único que pudo decirlo fue el Hijo. Y por eso nos lo interpreta. Dije que no lo iba a explicar y lo termino explicando. Ordéname, Padre. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿De qué trata esto? Dios, cuando habla, es para poner orden sobre lo desordenado. Cuando dice, así como la lluvia y la nieve, él está tratando, Isaías, de poner una figura para que todos entiendan pedagógicamente que nada, absolutamente nada, puede cambiar el orden establecido por Dios. Dios, por más que el hombre haga lo que haga y diga lo que diga, habló acerca de cómo es el ciclo de la naturaleza, cómo es el ciclo de la vida. Dios ya habló y eso sigue siendo así y así siempre será. Una semilla que cae en buena tierra siempre va a dar fruto. No hay manera de que no dé fruto. Si la tierra se cuida, si la tierra es desmalezada, la semilla va a dar fruto. ¿Por qué? Porque Dios ya dio la orden. El orden de Dios está establecido desde y para siempre. Y Él lo dice claro, mi palabra será prosperada en aquello para lo que la envíe. Siempre la palabra de Dios es prosperada en aquello para lo que Dios la envía. Siempre la palabra de Dios es enviada para que el orden que Dios ha establecido se manifieste en una generación, en un tiempo.
quién lo agarre o quién no lo agarre es un problema de ese. Pero lo que Dios habla siempre da fruto. Siempre da fruto. Si yo me subo a lo que Dios habla, siempre viviré en el fruto del Espíritu manifiesto. Entonces la pregunta, entendiendo esto, que nos tendríamos o estaría bueno que nos hagamos es: ¿Dios puede desordenarnos nuestro orden? Porque si Dios desordena nuestro orden, lo que Dios está proponiendo no es castigo, está proponiendo libertad. Entonces la segunda pregunta sería: ¿de verdad quiero ser libre? No, pero yo soy libre. ¿Y por qué viví así con esa cara de atado por 10 demonios? No, el Cristo me hizo libre y rotas fueron las cadenas de mi corazón, amado. A veces te dan ganas de decir, menos mal. Cuando Dios trae orden o presenta palabra, cada vez que presenta palabra, esa palabra manifiesta su orden. Y para que ese orden se dé a conocer, tiene que haber alguien que gestione ese orden. Alguien que agarre ese orden y lo implemente. Entonces, las dos preguntas es: ¿Dios puede desordenar mi orden? Porque si Dios desordena mi orden, yo viviré en la libertad que Dios previó al desordenarme el orden. ¿Dios puede desordenarme las finanzas? ¿Dios puede desordenarme mi estructurada vida desde que me levanto hasta que me acuesto? ¿Dios puede desordenar aquello que a mí tanto me gusta ordenar? ¿Dios puede desordenar mi alma como a Él le plazca? Dios puede desordenar mi pensamiento tal cual como fue ordenado desde que nací para que siga viviendo como yo quiero vivir. ¿Dios puede? Porque la verdad, amados, si no nos cansamos del orden nuestro, si no nos agotamos del orden nuestro, yo un día me agoté de mi orden. Te voy a decir algo: cuando te agotás de tu orden, empezás a aborrecer todo lo que es orden humano. ¿Querés aborrecer el pecado? ¿Querés aborrecer el pecado? ¿Querés que cuando se presenten esos pensamientos de pecado vos te dé asco? Porque sabés que el pecado lo que genera es un orden propio. Me ordeno, basta para pecar, nos ordenamos. Porque el pecado es algo que se planifica, ¿sabías eso? Si no lo sabías, te lo estoy noticiando. Y ahí empezás a aborrecer. Cuando Dios empieza a traer claridad sobre el orden, vos empezás a aborrecer. No hace falta que te venga una ley a decir, mirá que está mal lo que estás haciendo. No, le empezás a tener asco. Si no le tengo asco al pecado, es porque todavía hay mucho orden mío. Estoy ordenado prolijito genéticamente según yo. Y está bien, cada uno vive como quiere. El tema es, amado, el pecado está gobernando a nuestra familia, a nuestros hijos. Bueno, esperemos que no a nosotros, que no ocurra. Pero se viene a comer a las generaciones. Y mientras tanto nosotros estamos viendo cómo ordenamos. Y Dios dice, ya hay un orden preestablecido. Está escrito en mi palabra. Está hablado. ¿Sabes dónde está escrita la palabra de Dios? En Cristo. Necesitamos ver ese orden como algo que viene a traer la posibilidad de que si lo gestiono, vivo en libertad. Si Dios no puede desordenarnos el orden, el problema es que no será afectado nuestro entorno con su orden. A veces nosotros queremos, Señor, ordená alrededor. Ordená a mi hijo, ordená a mi hija, ordená mi vida. Pero Dios te dice, pero yo necesito ordenar en tu alma, porque si ordeno tu alma, todo lo demás será afectado. Tu alma necesita ser ordenada según la palabra. Es que a mí me cuesta tanto, Señor. Ok, oí y te va a costar menos. Oí mi orden, oí mi orden. Yo no quiero preguntar cosas que a veces suenan antipáticas, pero ¿estás feliz con la vida que está teniendo tu familia?
Los que no conocen al Señor, digo, ¿no? ¿Estamos felices con eso? Bueno, que si algún día se va a entregar a Cristo. Algún día va a ir al cielo. Amados, necesitamos meterle orden al alma. Con el alma ordenada, lo de afuera será afectado. ¿Y pero qué pasa que no pasa? Ahora vamos a ver qué pasa que no pasa. Lo que pasa que no pasa, decía uno. Decirle a alguno, va a ocurrir. El orden de Dios se va a manifestar. Y mi familia va a ser ordenada conforme a ese orden. Te voy a dar una pauta. Y nos metemos de lleno porque esto es introducción. La primera media hora es introducción. ¿Cómo ordenó legalmente el Señor al hombre? Hubo una oración que hizo Jesús para que el hombre esté ordenado legalmente y que todo lo que eso toque, a partir de ese momento, quede bajo el orden divino. El Señor dijo claramente, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Eso estableció un marco legal para que el orden de Dios se manifieste. Cuando, Padre, mi oración es, Padre, que todos seamos uno, como vos y el Hijo son uno, y yo siendo uno con vos, ahí empieza el orden legal de Dios a darse a conocer en todo lugar donde yo esté. Dios nos llama al hombre a que sea individualista, sí individual, porque cada uno de nosotros tiene una porción dada por Dios, una gracia diferente para manifestar, ¿sí? Dentro del mismo cuerpo, el tobillo es diferente al ojo, gracias a Dios. Imagínate tener un ojo así, o sea, el ojo triangulito. O sea que el tobillo tiene su individualidad, el ojo tiene su individualidad y la mano tiene su individualidad, pero no son individualistas, no operan por sí mismos, porque por sí mismos no tienen vida, no tienen derecho legal a participar de nada del cuerpo. Entonces, ¿cuál es el orden que Dios estableció para que todo viva conforme a su orden? Que sean uno. Porque en el uno está la mente ordenada de Dios. Si cada uno de nosotros vive en su propio orden, amados, no tenemos chance contra las tinieblas. Seguirán por generaciones haciendo el orden que ya tienen previsto. Por eso la oración del Señor fue clave, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y esto incluye familias, matrimonios, iglesia. ¿Cómo hago? Fíjate cómo el Señor te quiere insertar en su iglesia. No, pero a mí hay cositas que no me gustan. Orden humano. Quiero decirles, ya lo he dicho, lo vuelvo a decir, palabra que aborrezco, es cositas. Creo que me da más asco que el pecado, las cositas. La gente dice, hay cositas, hay cositas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Porque esas cositas te desordenan la cabecita. Porque estoy mirando cositas. Entonces, como no defino cuáles son las cositas, estoy desordenado. Yo te voy a decir algo, amado, amada, Dios no te da ningún don para criticar su iglesia. Lo que Dios te permite ver es para que sumes a la iglesia. Y si hay algo que está desordenado, que tu orden, que como bien nos enseñaba recién Néstor, que tuvo, bueno, lo dice la Biblia, ¿no? Pero Néstor lo trajo, el apóstol Néstor, acá escribiendo el libro de Néstor, vamos a leer. Amados, como bien decía, vamos a poder juzgar toda desobediencia. ¿Cuándo? Cuando estoy ordenado. Cuando mi obediencia sea perfecta. ¿Y qué es obediencia perfecta? Obediencia en el uno, todos viviendo conforme a lo que el Padre está solicitando a su iglesia. De eso se trata
el orden de Dios. Dios no ordena en otro lado que no sea iglesia. Amado, Dios ordename a mí. No, Dios no te va a ordenar a vos, Dios te va a ordenar dentro de su mente. Y en su mente, quiero darte una noticia, no hay cositas. En su mente hay personas que están en proceso de transformación. En su mente hay personas que algunos son niños, otros son adolescentes, otros son adultos, otros son hermanos mayores en la fe que acompañan al resto y los guían. Eso está en la mente de Cristo, esa es la formación de la iglesia terrenal, porque en la celestial ya está todo solucionado, pero en la iglesia terrenal hay personas que están en proceso de formación, proceso de transformación. Y si a mí no me gusta algo, y bueno, amado, soy parte de un uno. Dios te está diciendo, vos tampoco sos perfecto. Lo sos desde mi óptica, pero bueno, agarrá un espejito y empezá. ¿Y cuál es el espejo? La verdad. ¿Y la verdad qué te dice? Y bueno, nunca llegás a Cristo. Sí, hay demasiada demanda a veces hacia otros. Cuando la demanda es hacia mí, es porque estoy empezando a vivir en el orden de Dios. Entonces yo necesito agarrar la verdad, no para escucharla. Me salió. La verdad no es para escucharla. Ni a mí me sirve, ni a vos te sirve decir, no, yo porque ahí se predica la verdad. Diga, ¿qué me importa? Ahora cuando vos digas, no, porque ahí vivimos la verdad. Ahí es otra cosa. Ahí estamos haciendo una brecha en el sistema. Ahí estamos trayendo lo celestial a la tierra. Ahí estamos generando que familias enteras vivan bajo el orden divino. Que todo el sistema en el cual nos movemos obedezca al Padre. Ahí es otra cosa. Ahí el sistema de tinieblas tiene que retroceder, tiene que huir. Ahí empiezo a entender que aún quienes están en la puerta o quienes estamos acá predicando estamos haciendo la misma función. Todos estamos trabajando para que las tinieblas se detengan y para que retrocedan. Amado, estamos llevando el orden de Dios a todo lugar donde nos movemos. Es otra cosa. Estamos siendo testigos, estamos trayendo la visión celestial. No leo a Pedro diciendo, no me gustan las cositas de Pablo. Pedro dice, no lo entiendo mucho a Pablo, la verdad, pero háganle caso. Y Pablo cuando tuvo un problema con Pedro, escuchame una cosa, loco, vos te paseás por todos lados, cuando estás conmigo sos uno y cuando estás con la gente sos otro, dale, ponete las pilas. Cuando estás con los judíos sos uno, cuando estás con nosotros sos otro, dale, Pedro, dale. Y ahí se ve que reaccionó porque empezó a vivir distinto, pero por lo menos habló. Nosotros no tenemos ni dimensión ni idea del amor que Dios le tiene a su iglesia. No tenemos dimensión. No, porque no hay amor ahí. No tenés idea lo que es el amor que Dios le tiene a su iglesia. No tenés idea el amor que porque vos sos iglesia, Dios, sin que ellos se den cuenta, están dispensando en tu familia que todavía no lo conoce. Cuando yo empiezo a tener idea del amor que Dios tiene por su iglesia, Dios me empieza a dar la mayor claridad, me empieza a dar mayor claridad sobre el amor que se dispensa a través mío. Mientras yo siga enroscado en el árbol de la sabiduría del bien y del mal, nunca voy a poder entender el amor que Dios dispensó hacia mí y desde mí, al hacerme parte de su iglesia. ¿Querés conocer el amor de Dios? Decile a alguno, ¿querés conocer el amor de Dios? Veo que no se lo están diciendo algo, porque capaz que acá no hay onda. Decile así, si querés conocer el amor de Dios, bajate de la rama del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Porque en esa rama estás enroscado y estoy enroscado o estuve enroscado hace muchos años y no me dio ningún resultado. Dejemos de merodear ese árbol que no sirve absolutamente para nada. Empecemos a comer del árbol de la vida, el árbol que es Cristo. En Él no hay manera de que yo vea lo oscuro de mi hermano. Y si veo lo oscuro de mi hermano, lo voy a ver para llevarlo a la claridad,
para llevarlo a la luz, para llevarlo a un entendimiento superior. Ahí todos nos vamos a operar para que todos lleguemos. Cuando uno se caiga no me voy a alegrar, sino que lo voy a levantar, lo voy a acompañar y lo voy a llevar hasta que llegue. Siempre va a haber alguno que otro que no quiera llegar. A ese sabés lo que le tenés que decir, bueno, te esperamos en la ruta. Porque una cosa es el que no puede y otra cosa es el que no quiere. El que no quiere llegar, ya sabés por dónde vamos, vení. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. El que se sube al bondi, lo llevamos para donde vamos, y el que no se sube, ya sabe, espera el próximo bondi. Tenés el GPS, que ahora con la aplicación sabés dónde para el bondi. Pero de eso se trata el orden de Dios, amado. Salir de las ramas en las que nosotros nos enroscamos por causa de nuestro orden. ¿Sabés por qué tenemos la capacidad de ¿sabés lo que condenar? Es una capacidad dada por las tinieblas, no es una capacidad dada por Dios. Dios no te da a vos y a mí la capacidad de condenar. Sí nos puede dar la capacidad de juzgar, pero juzgar ¿qué? Hechos, no personas. Nosotros tenemos la capacidad dada por Dios de juzgar hechos. Por eso juzgaremos toda obediencia cuando nuestros hechos manifiesten la perfección de Cristo. Desobediencia, perdón, no obediencia. Juzgaremos toda desobediencia cuando nuestros hechos manifiesten la perfección de Cristo. ¿Y cuál es la perfección de Cristo? El fruto del Espíritu. Entonces Dios, cuando llama a su iglesia al orden, la llama a vivir de una manera en la cual todo el mundo quiera ser parte. Que tú y yo seamos uno, que ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Es legal. No hay manera de que esa expresión de legalidad sea abolida por cualquier cosa que tenga que ver con lo humano. No hay manera. Si Jesús oró por eso, eso ya es una realidad. La iglesia, siendo uno, produce que el mundo crea. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios se manifiestan. El orden de Dios se da a conocer. Dice Romanos capítulo 8, entre los versos 19 y 21, versión NBI, antes de que lo terminemos de encontrar, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Puede Dios desordenarnos el orden? Y segunda pregunta, míralo a alguno y decirle, ¿de verdad querés ser libre? Dice Romanos 8, 19 a 21, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. En otra versión dice manifestación, pero me encantó esta porque habla de revelación. Y en esa revelación es Cristo dándose a conocer. De eso se trata. Cuando la Escritura ve revelación, es Cristo dándose a conocer. Entonces, ¿qué aguarda con ansiedad la creación? Cristo dándose a conocer a través de los hijos de Dios. Porque fue sometida a la frustración. Dice a vanidad en otra versión. ¿Por qué a frustración? Porque no puede vivir conforme al diseño. Aunque quiera, no puede. Y esto no sucedió por su propia voluntad, o sea, no fue sujeta por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, o sea, el Señor. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad que vos y yo tenemos, o sea, de los hijos de Dios. Yo hubiera dicho un amén grande como una casa, pero bueno, evidentemente te quedaste con si querés ser libre o no querés ser libre. Amados, acá dice que la creación está esperando la libertad que vos tenés y yo. La creación dice que gime. ¿Qué gime? Está con dolores de parto, esperando la manifestación de los que ya son libres. De los que ya son libres, pero si vos y yo nos dedicamos a hablar de todo lo que no genera libertad, ¿cómo vivimos y expresamos esa libertad? Si en mi cabeza está constantemente cómo hacer para vivir según mi orden y que la iglesia se ordene según lo que yo considero que la iglesia tiene que estar ordenada.
Y ahí metemos congregación como si fuera iglesia. Y ahí metemos hermanos que tienen que suplir mis expectativas. ¿Alguna vez, no te voy a preguntar, pero alguien sintió la necesidad de que alguien supla sus expectativas? Bien, bien, me encantan los hermanos sinceros que tenemos acá. El orden de Dios está dando fruto. Claro que sí. ¿Y cuándo te das cuenta? Y bueno, cuando yo critico algo de alguien es porque estoy esperando que alguien supla sus expectativas en mí o mis expectativas sean suplidas por él. Yo en este momento les pido perdón a todo aquel que pensó que yo podía llegar a hacer o actuar de una manera y no lo hice. Quiero darle mi más sincera disculpa y decirle que nunca voy a suplir tus expectativas. Ni siquiera tengas expectativa en lo que vos y yo creemos que Dios puede hacer con nosotros. Liberemos a Dios de nuestras expectativas para poder vivir conforme al diseño que Él planificó. ¿Querés vivir en el orden de Dios? Liberalo de tus expectativas, de cómo Él tendría que manejarse. ¿Querés vivir en el orden de Dios? En este mismo día, destraba tu cabeza y liberá a todos los hermanos que conozcas y a todo el mundo de que vivan conforme a tus expectativas. Si no, vas a vivir enroscado toda la vida en ese árbol llamado sabiduría del bien y del mal. Y no me vengas con que esa liberación es, bueno, pero está bien, yo lo perdono, pero nadie es perfecto. No, no te importa la perfección del otro. Porque una de las maneras evangélicas, no inilijo, que tenemos de perdonar es, bueno, viste, está bien, todos cometemos errores. No me importa que vos consideres que yo estoy cometiendo o no estoy cometiendo un error. Vos lo que tenés que hacer es vivir conforme al orden que Dios te está proponiendo a vos y yo al mío. Y sujetarnos a lo que la iglesia está determinando en este tiempo. Porque el Señor está llevando a su iglesia a manifestar su orden y está llevando a su iglesia a desordenar el orden establecido. Muchos años la religión conspiró en contra del orden de Dios y a favor de que esté todo ordenadito en este sistema. Años doctrinando personas para que el uno sea que estemos todos bajo la misma denominación. Y ahí empezó uno peleándose con el otro. Todo eso, por más que vos no lo hayas vivido, lo viviste igual, porque Adán lo vivió y se transmitió genéticamente. Se establecieron palabras en los aires, se establecieron palabras en todos lados, amados, para que vos y yo vivamos bajo un orden que no altere el orden establecido. Pero viene la palabra de Dios a despertar a los santos a un entendimiento de que son liberadores. Y si vos vivís esclavo, no podés liberar. Hay un viejo dicho que dice: un esclavo no puede hacer libre a otro esclavo. Porque es un esclavo, queriendo hacer libre un esclavo. Yo por años he oído la expresión: Dios es un Dios de orden. ¿Alguien más conmigo? Dios es un Dios de orden. Y le hemos dicho. Pero la expresión es verdad. Pasa a ser un eslogan, ¿sí? O una frase para Facebook, o para la heladera de casa, ¿sí? O para un cuadrito. Si yo no entiendo, ¿qué es orden? Es un eslogan. Dios es amor, ¿qué es amor? Dios es libertad, ¿qué es libertad? Dios es vida, ¿qué es vida? Somos uno, ¿qué es uno? ¿Ven por qué necesitamos preguntarnos? ¿Necesitamos salir de nuestro orden? No, porque a mí el profesor de teología me enseñó, la verdad, bárbaro. Me iba a decir algo que no lo voy a decir acá, lo voy a decir en otro ámbito. Orden, me llamó al orden el Señor en el momento. Amados, no nos pueden quedar las expresiones como un eslogan. El título de esta prédica, de este mensaje, de esta palabra, no es para que hagan un eslogan de él. O para que hagamos un eslogan. ¿Qué es un eslogan? ¿Viste? ¿Vieron los speech publicitarios? Cuando te dice el sabor del encuentro. ¿Y vos te queda eso acá? No vas a decir que vas a la heladera, que no tenés que ir porque ustedes son todos santos, puros y dignos. Y ven y dicen, la ven y dicen el sabor del encuentro. ¿Sí? Porque es el eslogan. ¿Sí? Y algunos hasta lo cantamos cuando estaba delante de la góndola, ves algunas cosas del supermercado y cantás lo que...
Al vino, toro. O sea, te parás y lo cantás. ¿Viste cómo te fueron ordenando la vida y vos no te diste cuenta? Todo te lo fueron tac, 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 poniendo en casillerito. ¿Sí? Eslogan, speech. No puede morir la palabra de Dios en nosotros, porque la palabra de Dios no muere, es eterna. Pero en nosotros no puede morir por causa de nuestro orden. Y después de esta reunión, todos ustedes y yo tenemos que atormentar los oídos del Padre, preguntándole acerca de qué orden necesita que se establezca. Y encima de atormentar al Padre, atormentemos a los coordinadores, atormentemos a los mentores, atormentemos a los pastores. ¿Cuál es el orden a implementar por la iglesia en este tiempo? ¿Qué necesita Dios que se implemente como orden? Y yo te voy a decir una de las cosas específicas que Dios necesita: que sean uno. Que sean uno. La única manera de que el orden de Dios salvo que no te importe nada. Si no te importa nada, es porque Cristo está en silencio en vos. Si no te importa el mundo que vivís, si no te importa tanta gente con la cabeza comida por la religión, si no te importa que tu familia se vaya o no al infierno, amado, es porque Cristo no está operativo en nuestro corazón. No es que Él está en silencio, yo estoy sordo. No sé cuál fue la raíz de amargura que me cegó. No sé cuál fue el punto central que me trabó la cabeza. Si yo creo que la iglesia es un lugar para yo venir a nutrirme, yo estoy totalmente equivocado. Sí, los primeros meses, obviamente, Pablo habla de la figura de ser una nodriza, sí, hay tiempo para dar el pecho, para acompañar, para las personas que recién comienzan, llevarlas a un entendimiento caminando. Dios no tiene problema con el egoísmo del hombre en los primeros tiempos. El tema es que en un momento tiene que salirse de ese egoísmo. Amados, toda la vida no podemos decirle mío el autito a mío. Es toda la vida. Tiene que haber un momento que viva conforme a diseño, que sea exportador. Quiero decirte que cuando Dios ordena y me establece en un diseño de dar, un diseño dador, un diseño generoso, un diseño de exportación, Dios no se guarda lo que es. Él dice claramente, una lámpara no se puede poner debajo de una mesa, amado, es todo para dar. Yo soy dador. Y cuando soy dador vivo en el diseño que Dios creó, vivo en el orden que Dios estableció en la tierra para su iglesia. Por eso dice que la creación anhela con ansiedad la revelación. De tal manera amó que dio, y eso es lo que nosotros revelamos, de tal manera amó que dio. Pero no lo pienses con el vecino de la vuelta ni con los pibes perdidos de África. Pensalo con tu esposo, con tu esposa y con tus hijos. Porque siempre aparecen los niños. Yo tengo que ir a predicar el evangelio. ¿A dónde? En tu casa primero. Y yo en la mía. ¿Y sabés cuál es la primera casa? ¿Sabés cuál es la primera iglesia? Todo el mundo dice la primera iglesia es la familia. No, ¿sabés cuál es la primera iglesia? La que está acá. Porque somos templo del Espíritu. Primero a alma, sujétate. David sin el Espíritu dijo, bendice a Jehová, alma mía, que estaba poniéndola en orden. Acá no se trata de que vos hagas lo que quieras, alma. Tenían la ley, no sabían cómo tener bajo gobierno un alma indómita. Imagínate, con el Espíritu no la sabemos tener bajo gobierno, imagínate sin el Espíritu. Pobre gente. Y nosotros nos llenamos la boca, no, porque David, mirá las cosas que hizo David, amado. ¿Sabés lo que es tratar de domar el alma sin tener el Espíritu de Dios? La respuesta la tenés todos los días en tu casa. Y no miré a tu esposo o tu esposa. Está acá la respuesta. La respuesta la tenés todos los días vos. Porque si a vos y a mí nos cuesta domar el alma, imagínate a esa gente que no tenía el Espíritu. Pero así todo, David tomaba una decisión. Bendice a Jehová, alma mía. ¿Y sabés cómo me doy cuenta que David en ese momento ordenaba sin saber cómo ordenar, pero él ordenaba? Pero con las cosas que hizo, sí. Pero él nunca, jamás
tocó el propósito eterno de Dios. Había un rey establecido y al rey no se lo tocaba. Hay una iglesia establecida, a la iglesia no se la toca. Y vos le tenés que presentar defensa a todo lo que quiera tocar a la iglesia. Esto no es ir a agarrarse a trompada, no, ¿cómo vas a hablar así mal de la iglesia? No. Yo tengo que presentar batalla al alma. Te vas a callar y vas a dejar de hablar de la iglesia. Salvo que hables a favor del avance del propósito eterno. Porque si me liberaron de oscuridad, ¿para qué me voy a volver a meter en el barro del que me sacaron? ¿Y cómo me meto en el barro? Hablando. Todo barro, todo lugar de esclavitud, de la única manera que se llega es hablando. Cuando oigas a alguien que toca la iglesia, o te das vuelta y te vas o lo callás, porque automáticamente te liga a él. Te liga a él o a ella. Y no estoy hablando de la congregación, estoy hablando de la iglesia. Pero la congregación, te voy a decir algo, la subestimamos demasiado, pero es parte de la iglesia. Es parte de la iglesia. A mí no me vengan a hablar de los perdidos de África cuando todavía no viste los perdidos de tu casa. No me vengan a hablar de los perdidos del mundo y que hay que evangelizar cuando todavía mi alma no trabajo para evangelizarla. De eso se trata. Obviamente, todos tenemos etapas y disfrutemos de las etapas en Cristo que vayamos viviendo. No superemos etapas. Ahora, si hace 20 años que estoy en Cristo y todavía sigo diciendo la misma cosa que decía hace 20 años, yo me tengo que dar cuenta de que algo no está funcionando. Si el Señor es evolución, y no estoy mandando a nadie a pelearse con nadie, sí hay una lucha que se tiene que destapar y es la lucha con el alma. Tiene que haber una lucha. Tenemos una propensión a desordenarnos. ¿Y dónde empieza el desorden? Cuando oigo lo que no tengo que oír. Y cuando hablo lo que no tengo que hablar. Y ese orden, porque el orden de vamos a ordenar todo lo que en el mundo está desordenado, eso nos gusta a todos porque lo vamos a hacer afuera. Pero ese orden interno, ese es el que no nos gusta. Ese es el que le presentamos batalla a Dios. Amado, es más fácil presentarle batalla al alma que presentarle batalla a Dios. Porque el alma pierde siempre ante Dios. Dios no pierde nunca ante nosotros. Esa es la gran diferencia. ¿Y pero qué hago con esto que me pasa? Sincerate, habla, pero no desde las cositas. Habla desde el lugar en el que estás. Mirá, la verdad, tengo amargura en mi corazón. La verdad estoy dolido, estoy trabado en la cabeza con algo que me golpeó, que me lastimó. Pero no solo para el lado de la víctima. A mí me encanta. El otro día una persona me dijo la verdad que yo envidiaba a alguien. ¡Wow! Digo, uno. Casi lo hago pasar a testimonio, decir que pobre, ¿no? Porque al alcohólico lo recibimos acá, vamos a dar testimonio del alcohólico, vamos a dar testimonio del adicto, pero al otro lo juzgamos. ¿Cómo va a ser envidioso este? El alcohólico, dejó el alcohol, dejó las drogas, vamos. Y el que era envidioso, el que era celoso, el que le gusta estar en lugares, pero no le gusta pagar el precio por estar en esos lugares, y critica porque prefiere criticar a hablar. Ese... Tráeme uno de esos. Con uno de esos conquistamos las Malvinas con 2 escarbadientes, hermano. Porque esos son los valientes, los que miran la mugre interna y dicen, yo era un arrogante. Y todavía estoy peleando con esa arrogancia. Pero ayúdenme porque la arrogancia me está matando. Me está haciendo estar enroscado en un árbol que no tengo que estar. Yo era un vanidoso. Y lo sigo siendo a veces. Yo, Fernando Ciurcilo, soy un vanidoso en recuperación. Y me expongo a esto porque sé que los que después, no, mirá lo que hace. No, amado, la verdad no me importa mucho. Porque todos tenemos que presentarle batalla pública, si es posible, a lo que en algún momento fuimos. Exponé.
Me encantó una vez uno de los muchachos que está acá y lo estoy mirando y no lo voy a decir porque no me autorizó. Pero en un grupo, en un núcleo, cuando eran grupos, por eso la diferencia, dijo algo sobre la adicción y yo me lo agarré y me lo traje. Dice, la adicción es no hablar, y es verdad. Y a veces no hablamos las cosas que tenemos que decir y que las canalizamos por otro lado. Y yo me enamoré de esa expresión, porque sabés que salió de un corazón, que aunque me dijo una raíz que tiene que ver con cuestiones filosóficas o psicológicas, amado, salió de una expresión espiritual. Salgamos de la dicción que tapa la adicción. ¿Qué es la dicción que tapa la adicción? Hablar mucho, desordenado, para que no salga lo que de verdad me está pasando. Necesito que salga lo que me pasa. Amo hablar con personas que me dicen, después no inventen tampoco cosas, ¿no? Pero con personas que me dicen los lugares que su alma los tenía cautivos. Porque todo lo que sean vicios y esas cosas está bien, eso hasta lo puedes superar yendo a una granja de rehabilitación. Pero la envidia, si no la transforma el Señor, te destroza. Los celos, si no los transforma el Señor, te destroza. La arrogancia, la vanidad, eso no hay clínica que te lo saque, amado. No hay clínica que te lleve a un entendimiento de la vanidad, no hay clínica que te lleve a un entendimiento de la soberbia. Al contrario, el mundo te lo potencia. Sé lo mejor que quieras ser, cumplí tus sueños. Claro, te lo potencia. Cuando sale, eso es la pudredumbre que está frenando el poder de Cristo en nosotros. Y yo oro por una iglesia que se destrabe en ese poder, que salga de esa manera de pensar tan básica, tan humana, tan de acá. Porque vamos a manifestar un poder que no conocemos, ni el mundo conoció hasta hoy. Porque el que conoció de Jesús era una versión, pero hoy hay otra versión, porque la gloria va en aumento. Y esa gloria que va en aumento está en nosotros. ¿Vieron como les dije hace un rato? Está... Cuando se destapa el canal, ¿sabés cómo se destapa el canal? Soy un desordenado. Tengo desorden interno. Señor, lo quiero ordenar según vos. Y ahí se destapa el canal. Y empieza a fluir la vida del Espíritu. Y cuando fluye la vida del Espíritu se hace indetenible. Yo sueño, ¿saben qué? Con ver a mi hija cuando tenga una compañera, un compañero con situaciones que no pueda resolver en su vida, venía acá, ¡pa!, en el medio de la escuela. Y que yo vi una vez un jugador de fútbol, amados, a hacer eso. Y lo voy a mencionar, se llamaba David Luiz y está en YouTube. Y había un jugador que se llamaba Torres, no podía hacerle un gol ni al arcoíris. Y estaba deprimido. Le pegaba el arcoíris y pegaba en el travesaño. Si no, puede ser. Y yo lo vi en una cancha, no fui yo a la cancha porque estaba en Inglaterra, pero justo estaba viendo el partido. Y el otro estaba deprimido porque se había errado como 12 goles otra vez. Y lo peor que le puede pasar a un goleador es errar goles, no hacer goles. Y este vino, lo llamó y le dijo, vení. En el medio del partido, le puso la mano en la cabeza, lo oró. El tipo empezó a hacer goles a partir de ese momento. Lo destrabó. Las señales no están mal. Seamos una iglesia que presente señales, pero que no nos confundan. No creamos que eso es el evangelio. Eso es una parte. Pero si estamos tan enfrascados en nuestro mundo, viene alguien y te cuenta, ¿viste cómo subió el dólar? Y sí, el dólar se fue a la nube, qué desastre este país, que este gobierno no cambia más. No, malo, ponle la otra cara. Es verdad lo que dice, la verdad que tiene razón. Pero en Cristo se vive diferente. Estamos muy para abajo. ¿Qué hora es? Como dice la hinchada, es la hora, es la hora. Y no la sigo porque queda feo. A mí me mata en las canchas de fútbol, cuando yo oigo a la hinchada que dice, señores, dejo todo.
wow, y lo hacen de verdad, no es que no lo hacen. El tipo del cumpleaños de la esposa y se va a la cancha. No le importa nada. Veía el otro día que decía uno, ayer estaba viendo uno, hoy juega una final Talleres con Patronato, bueno, no importa, eso no es de menos. Y un hincha de Talleres, va uno y le pregunta, ¿es verdad que estabas en Europa y como Talleres jugaba la Libertadores te volviste? Y más vale, dice, ¿cómo no me voy a...? Estaba de vacaciones en Europa con la familia y se volvió. Dice que es fanático. Amado, cuando Dios encuentre uno así, encontró en la historia varios así. Uno de esos fue Pablo. Cuando Dios encuentra uno que no anda, mira, a ver, ay no, pero lunes, martes, miércoles, jueves, todo el día dentro de la iglesia no voy a estar. Y después queremos cambiar el mundo. Queremos que nuestros hijos se sujeten al Señor. Y no estoy yo sujeto. Te vas a ir de acá con el Señor, le dejo todo. Y no es me voy a ver a Cristo, voy a vivir a Cristo. Porque Él ya demostró, hablaba con alguien días pasados, le digo, yo no sé si nosotros como iglesia soportaríamos una persecución. Hay una anécdota, es graciosa, pero no tan graciosa. Dice que había en medio de una guerra, había un país que tenía una dictadura funcionando y en el medio de esa guerra, que estaba entre un bando y el otro, una guerra civil, se estaba desarrollando una reunión como esta. Y entran los soldados. Y una de las facciones eran comunistas, ateos, y la otra facción era, bueno, para el otro lado. Y entran los ateos, los soldados ateos a la congregación. Y estaba el pastor predicando. Entran con los fusiles, con las armas, entran con todo. Y dice, todos, absolutamente todos, los que no nieguen a Cristo, serán fusilados. Así que los que niegan a Cristo, vengan de este lado, y los que no niegan a Cristo, vengan de este lado. Bueno, de este lado casi todos, de este lado 3. Bueno, los que negaron se pueden ir, dice. Y el resto se queda acá. Termina de hablar se van todos, y cuando se fue el último, cierran la puerta, y dice el soldado que estaba a cargo, ¿cómo le va, pastor? Mire, nosotros también somos creyentes, nos vamos a sentar, ahora que se fueron los hipócritas puede dar la reunión tranquila. Menos mal que no se fue el pastor, ¿no? Porque hubiera sido terrible. Pero quiero decirte que hoy sí hay persecución, aunque no haya una persecución física. Y es la persecución de nuestro propio orden. Nuestro orden no está, y el orden establecido llama a ese orden. Por eso hay una concupiscencia que atiende, algo interno, ¿sí? Las raíces nuestras adánicas atienden las necesidades de lo que el orden establecido pide. Llama a nuestros miembros a servir a este orden. Por eso, familia, cuando viene el Señor y propone su orden, es para que se viva conforme, como dije hace un rato, a la plenitud que Él ha establecido que pueda vivir su iglesia. ¿Sabes por qué nos cuesta vivir en la plenitud? Porque somos muy ordenados todavía nosotros. Somos muy ordenados. Necesitamos romper los límites de lo establecido en el orden. Esos muchachos que son capaces de viajar todo el mundo, dejar a la familia colgada, que no es lo que nosotros promovemos. No es para que dejes a la familia colgada, pero sí, ¿cuántos están dispuestos? Y no me tenés que levantar la mano, a dar la vida, no por el Señor, porque por el Señor la da cualquiera. Yo que me peguen un tiro por el Señor. Bueno, ¿querés que te peguen un tiro por el Señor? ¿Sabes cuál es? El pegarse, que morir por Cristo. ¿Sabes qué es hoy día morir por Cristo? No, yo no voy a negar mis raíces. ¿Qué haces? Ya te pegan el tiro, chao, te va con el Señor, ya está, eso es fácil. Una pavada. Capaz te torturan un poco, pero ya está, sabes que te queda poco. Amado,
Acá el tema es quién está dispuesto a dar la vida por su familia. ¿Quién está dispuesto a dar la vida? ¿Y qué es la vida? Ah, yo por mis hijos mato. Nunca dice muere, ¿viste? Pero, ¿o no? Yo por mis hijos mato. Pero muere no sé si... No, porque se quedan solos, ¿viste? Ahí le empieza a acomodar. Pero bueno, ponele. Yo por mis hijos, no. ¿Sabés lo que es morir? Voy a morir a mi orden para que el de Dios se manifieste en mi familia. Eso es morir. Voy a morir a mi orden para que mis compañeros de colegio, de facultad, mis compañeros de trabajo, puedan conocer el orden de Dios. Porque el orden de Dios es lo mejor que nos puede pasar, ¿o no? ¿Y por qué nos amargamos tanto cuando lo presenta entonces? Voy a morir, voy a dar mi vida. ¿Y sabés qué es dar mi vida? Ese enojo que a veces te quiere traicionar. Porque voy a dar mi vida. Vamos a achicar la vida. ¿Sí? Ya termino. Vamos a achicar la vida. Voy a proponer al Padre que mi vida sea puesta en servidumbre para lo que el orden de Él necesite manifestar. Eso es para todos, pero no lo implementa cualquiera. Voy a dar mi vida para que eso que yo ya tengo todo ordenadito, ya sé cómo va a ser mi vida. El tema es que eso que está ordenadito, no sé si lo planifiqué yo, me lo planificaron y no me di cuenta. El tema, ¿quién me planifica el orden a mí? ¿Quién planifica tu orden? Fíjate lo que hicimos, ¿no? Destruimos un paradigma, una pavada con las reuniones, pero eso es toda una connotación. Porque nosotros tratamos de expresar de una manera visible las cosas que a veces son invisibles. Cambiando una reunión de día, no es cambiamos la reunión de día, rompimos un orden. Un orden. ¿Para qué? Para que el orden de Dios se manifieste ¿dónde? Donde no se estaba quizás manifestando con total potencia, que era en la casa. Entonces ahora van a tener que manifestar el orden los domingos. Y ya no es, me tengo que ir a la iglesia. No, ya te estás en tu casa. No hay, decirle a alguno, no hay más excusa los domingos ahora. Ahora tengo que manifestar orden. Y esto no significa que cada tanto puedas tener alguna cuestión de enojo, de molestia. No está mal. No está mal, airaos, pero no pequéis. O sea, airate, enojate, pero no alteré el orden de Dios. No hay problema con un enojo. A ver, Dios se entiende, somos naturaleza humana. La redención final de nuestros cuerpos, como después sigue hablando este texto de Romanos, estará cuando nos vayamos, ahí sí, cuando nos vayamos. O sea, todavía nuestro cuerpo gime, dice, necesito ser redimido, como Pablo mismo decía, un capítulo antes, él decía, el mal que no quiero, eso algo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es alguien que gime, que dice, no quiero tener más estas acciones, estas reacciones. El tema es cuando me acostumbro y las naturalizo, y digo que están bien. Y que nadie me va a tocar lo que yo hago y digo. Ese es el problema. Porque yo soy así, ¿qué voy a hacer? Con cara de tango decimos esas cosas. Amado, tiene que haber un orden. Mi esposo necesita un orden de Dios en mí. Y mi esposa necesita un orden. Dije mi esposo poniéndome en la piel de ustedes, chicas. Sí, porque pueden llegar a estar pensando mal. No les contamos. Bueno, saldremos del closet de Narnia en algún momento. Los esposos, las esposas necesitan el orden del otro, pero en Cristo, no el orden que vos querés llevar a tu casa. El orden en Cristo. ¿Y cuál es el orden en Cristo? Y cada familia tiene una demanda, pero esa demanda está bajo el gobierno de la mente de Cristo en su iglesia. El orden de Dios siempre llama al uno. Siempre llama al uno. A ser uno en y con el Espíritu. Y con esto cierro, amados, ser uno es mucho más que una expresión de deseo de Jesús.
ser uno es mucho más que un eslogan o una propaganda para abrir iglesia. Amado, ser uno es tener toda la potencia de Dios operativa en nosotros para exportarla desde nosotros. Cuando Dios dice son uno, tienen toda mi sustancia. Quienes operan en mi mente están en toda mi sustancia. A ver si lo resumo de una manera práctica. Son todo yo. Y evolucionan conforme a todo lo que yo soy. Son transformados porque yo soy en ustedes. El yo soy somete todo orden que el alma estaba acostumbrada a tener al yo soy, a ese yo soy de Dios. Cuando somos uno, todo se somete a ese orden y toda la potencia se manifiesta. Yo les tiro un desafío antes de irnos. Esta semana, proponete orar en función, y me voy a proponer orar en función de que sea el orden de Dios, no en mi familia, en mi alma, para que se exprese hacia mi familia. Y vas a ver, te van a pasar cosas como esta. Vas a tener personas adelante, primero que te van a querer alterar el orden. ¿Y quiénes son los que te alteran el orden? Y el que te hace chingui chingui, ¿sí? El que hierro con hierro se aguza. Eso va a pasar. Pero también te vas a encontrar con oportunidades de agarrar la manito y ponerla en la cabecita de alguien. Será por sanidad, será porque alguien sea destrabado en un área de su vida. Yo me sorprendía porque este muchacho oró por esta persona que no podía hacer goles y no se le puso a darle el Salmo 25. O sea, tipo lo oró, listo, siguió el partido y hizo un gol. O sea, no se puede explicar. Después, si el otro entendió de qué se trataba, era un problema del otro. Te va a pasar que se te van a aparecer personas para discipularlas. ¿A cuánta gente estás discipulando por día? ¿A cuántas personas la estás discipulando en el Señor? Porque ese es un mandato para todos. Ahora, el niño discipula como niño. El problema del niño que le dieron una Biblia y le regalaron un libro y el niño se creyó que era la cuarta persona de la Trinidad, en realidad de la cuatrinidad. Pero si el niño disfruta de ser niño, el niño en el Señor, ¿y cómo me doy cuenta que todavía tengo reacciones de niño? Y porque todavía quiero todo para mí. Si todo tiene que ser para mí, no está mal. Pero bueno, tengo que llamar a alguien para que me ayude a salir de ahí, porque no toda la vida va a andar con el pintorcito, amado. Vos imaginate que yo entre con el pintorcito en vez de que con el traje. Claro, hay un momento que tenés que salir del pintorcito y para eso están los hermanos mayores de la iglesia para sacarte. Y te voy a decir algo, un hermano mayor de la iglesia puede tener 16 años, porque Timoteo tenía 17. Acá no se trata, no, con la experiencia que yo tengo. No, oí dónde está parada la persona. Oigamos más, hablemos menos y veremos mayor manifestación de Cristo en nuestros días.